Qué precioso que cuando empezó Susi en Isaías 49, en el versículo 7, dice que el Señor le habla a su hijo, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Él se hizo como nada. Y dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y esto es para cada uno de nosotros. Él nos ha escogido. Amén. Él nos dice, yo te escogí. Qué precioso, ¿verdad? Y viendo en todos estos días yo veo la batalla espiritual que hay en el mundo, la batalla, la guerra sin fronteras, y es entre el príncipe de la potestad del aire y el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo mismo. Y el Señor Jesucristo tiene un remanente, y ese remanente son los suyos. Y Él está pendiente de su remanente, Él está pendiente, Él nos está mirando, Él nos está ayudando. Y, y también en estos días también he estado pensando mucho en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Había un antiguo pacto que el Señor lo permitió y dio la ley por medio de Moisés y no se podía cumplir, pero Él lo permitió para que nosotros aprendiéramos, y verdaderamente es nuestra experiencia que aprendemos que aunque querramos, no podemos cumplir esa ley. Pero hay otra parte que es el nuevo pacto y es la fe, fundado en la fe. Y vamos a ir a Hebreos 10, versículo 1. Y tengo como unas lecturas así largas, así que si acaso es Hebreos 10, 1 hasta el 18. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Tenía sombra, la ley es sombra de los bienes venideros, los bienes de Dios. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Entonces se ofrecen sacrificios y muchas personas hacen sacrificio de dejar, bueno, eso es ayuno, pero de dejar comida, de dejar de arreglarse, de sacrificios, pero no pueden hacer perfecto a lo que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si Él nos limpiara bajo la ley, no había que ofrecer más sacrificios. Y vemos que ofrecían corderos y corderos, y en la Pascua y más corderos, y nunca se terminaba. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En esos sacrificios del antiguo pacto se recuerdan los pecados, se arrepienten. Y nosotros a veces nos ponemos así. El Señor nos ha limpiado y Él nos recuerda. No tenemos que preocuparnos de no recordarnos, porque Él nos recuerda y le pedimos perdón y seguimos adelante. Porque la sangre, en el versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Entonces ese es el antiguo pacto. No soluciona nuestra necesidad. Pero entonces el versículo dice, por lo cual entrando en el mundo, este es el Señor, este es Cristo. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando a su Padre. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en estos días ha surgido muchas veces la palabra obediencia, ¿verdad? Que el Señor lo que le complace es nuestra obediencia. Y el Señor le dice, he aquí que vengo para obedecer lo que tú me quieras decir. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, qué precioso, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto. Quita todos esos sacrificios y todas esas cosas que hacemos para establecer el que hagamos tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él vino y se ofreció su cuerpo. Y si nosotros consideramos eso, es bien fuerte, porque Él era Dios de vida, Él era autor de la vida, y ofreció su cuerpo y se entregó. Y entonces dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que meditemos en eso. Nosotros nos sacrificamos, ay, yo no voy a hacer esto más, me voy a sacrificar, no, yo no puedo, Señor, no lo voy a hacer más, pero no puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y me estoy recordando de un salmo, creo que es el Salmo 51, donde él dice que él está sentado. A ver si es el 51. Perdón. No es. Bueno, hay un salmo que dice que el Señor está sentado en su trono, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él en nuestra vida está esperando que sus enemigos en nuestra vida sean puestos por estrado de sus pies. Y nosotros somos su pueblo y nosotros somos sus remanentes. Y Él nos ama. Y el versículo 14, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Ya no es el esfuerzo, ya no es nosotros esforzándonos, Él lo va a poner, Él lo va a hacer. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Qué precioso. Todo el Antiguo Testamento, todas esas ofrendas, todas esas leyes, ¿se acuerdan en Deuteronomio? Bendito en la ciudad, bendito en el campo, pero después si no cumplías,
maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito cuando camine, porque el Señor quería que nosotros estuviéramos bien convencidos que no podemos. Entonces, qué precioso el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cada uno de nosotros aquí presentes tenemos libertad para entrar en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre que Él derramó y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Su carne fue rota, su carne fue, Él fue molido, Él fue herido en toda forma. Y eso nos dio la entrada a su misma presencia, a su misma compañía, a la comunión con Él. Y dice entonces, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos todos los días, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces recordemos que nos podemos acercar libremente, sin temor, y le damos gracias al Señor por esa obra que Él hizo. Y nosotros somos su pueblo, nosotros somos su remanente en esta tierra. Entonces, en Romanos 10, del 1 al 7, Romanos 10, y este es Pablo hablándole, ¿verdad?, a los hermanos en Cristo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no obedecieron o no entendieron la voluntad de Dios. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y muchas veces esto es la justicia propia. Yo lo hago bien. Míralo bien. Mira lo mal que lo hace mi compañero. Mira lo mal que están actuando. Pero yo lo hago bien. Eso es justicia propia. Y al Señor no le gusta eso. Y Pablo dice que los israelitas, los judíos, ignorando la justicia de Dios, procuraban establecer la suya propia. Porque el fin de la ley es Cristo. Con Cristo se acabó la ley. Y para justicia a todo aquel que cree. Cristo es la justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y nosotros, muchos de ustedes son cristianos de chiquiticos, pero otros no, estábamos en religión. Y entonces se nos instaba a cumplir la ley, a seguir la ley. Y nosotros a veces nos creíamos que lo hacíamos, pero no. El Señor después nos mostró, ¿verdad? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá al cielo a traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, no es ninguna de esas dos, sino cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y nosotros cuando le hablamos a alguien que el Señor propicia el momento, propicia esa conversación de hablarle a alguien, no tenemos que decirle, tienes que ir hasta el cielo a buscar a Cristo, tienes que ir al abismo a ver si lo encuentras, sino dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto le decimos a las personas, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, un acto de fe, no es un acto de esfuerzo humano, es fe. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el nuevo pacto. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el Señor dice, sé como un niño, el Señor nos habla que tenemos que ser como un niño. Pues con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cada uno de nosotros, que somos parte de su remanente, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y aquí ya se termina la separación entre los judíos y los gentiles. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no se les ha hablado, si no saben. ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos nuestros pies cuando el Señor nos mueve y nos gozamos de movernos con toda sencillez, con toda facilidad, porque Él lo causa para hablarle, para decirle, cree en tu corazón y confiesa con tu boca y serás salvo. Y se goza la persona y nos gozamos nosotros. Entonces dice en el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros cuando oímos la palabra, la fe se levanta en nosotros. Y es por la palabra, no es por sacrificio. Amén. Entonces también en Efesios, también no lo sabemos, Efesios 1, del 3 al 14. Efesios capítulo 1. Qué precioso es esta escritura. Y dice en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha bendecido, nos ha dicho, mía eres tú. Nos ha dado bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendecidos en Él. Y cada uno de estos versículos yo le puse como una palabrita. Y el 4 dice escogidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él tenía nuestro nombre en mente, nuestra persona en su mente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos así.
santos y sin mancha. Y en el 5, predestinados para ser adoptados. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor nos predestinó para adoptarnos hijos. Y tenemos esa seguridad y tenemos ese lugar. Somos sus hijos. Amén. Y en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos escogió y nos adoptó y nos puso nombre para alabanza de la gloria de su gracia, para que haya alabanza a Él, con la cual esa gracia que Él nos dio nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados en el amado. Amén. Y en el 7 tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre Él nos compró el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por su sangre Él nos compró y obtuvimos perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, según su riqueza. Y en el 8, gracia sobreabundante en sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que Él nos perdonó los pecados según las riquezas de su gracia. Y esa gracia, que es favor inmerecido, Él la hizo sobreabundar. A veces uno dice, ay Señor, yo no sé cómo tú me resistes. Y entonces Él dice, sobreabunda mi gracia para ti. Sobreabunda. Qué precioso. Y en toda sabiduría e inteligencia. Y esto es en el Espíritu. Su gracia, Él nos las da en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Su misterio, que es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él va a reunir todas las cosas en Cristo. Todo será reunido en Cristo. Entonces, nosotros somos su remanente, pero todas las personas que lo necesitan, que no lo han recibido, Él los va a llamar. Nosotros no sabemos cómo va a ser, pero Él va a reunir todas las cosas en uno, en su Hijo Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Él tuvimos herencia. Él es nuestra herencia. Nosotros tenemos herencia en Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que seamos para la alabanza de su gloria, que Él se pueda gloriar en nosotros. Qué precioso. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Tenemos un sello sobre nosotros y es el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra redención. ¿Y qué quiere decir arras? ¿Quién puede decirme?
Arras es la seguridad de que eso se va a llevar a cabo. Y Amén. legalmente es como la primera cuota de aquello que te está garantizando que se va a llevar a cabo todo el resto. Amén. Esas son las arras. Entonces, Él nos da las arras de nuestra herencia, su Espíritu Santo. Qué inicial más grande y más precioso para para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, versículo 15. Y entonces aquí también hay una parte muy linda en el versículo 16. Él dice que Él no cesa de dar gracias por nosotros, haciendo memoria de nosotros en sus oraciones. Este es Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, orando, ¿verdad? Las personas que oran, las personas que interceden, esta es una oración, orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé, les dé a sus hijos, les dé a su remanente espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él nos dé sabiduría y revelación de su palabra, revelación de quién es Él. Amén. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender, que podamos gozarnos en lo que Él nos está mostrando, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él tiene una herencia en nosotros y es una herencia rica en gloria. Y Él se va a gloriar y Él se va a gozar en esa herencia que Él tiene en nosotros. Y que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Y la operación de su fuerza, ¿cómo es? La que operó en Cristo, la que lo levantó a Él de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y fue sobre todo principado y autoridad y poder y señoría sobre todo lo que tiene nombre y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre dio a Cristo por cabeza nuestra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros somos su pueblo, su remanente en esta tierra. Amén. Y Efesios 2 del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Qué puede decir un muerto? Nada. Nos dio en ese momento, cuando no podíamos hacer nada, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que Él nos ha dado por gracia. Qué precioso, todo es favor inmerecido. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, por medio de creer. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El creer es don de Dios.
Él nos ha dado todo. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos creó para hacer buenas obras. No las que dan un premio, sino las obras de Él, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que anduviésemos en lo que Él quiere, en lo que a Él le complace. Este pueblo que es suyo, que Él se complace en él. Y la última escritura es en Primera de Juan 3, del 1 al 4, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos sus hijos, somos su pueblo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en el mundo somos como si nada, somos nada. Amados, ahora somos, pero fíjense lo que somos de verdad. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ve toda su obra completa. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él está poniendo su ser, su naturaleza en nosotros, y lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que somos su pueblo, somos su remanente en esta tierra, somos sus siervos, somos sus sirvientes para obedecer, y le pedimos que Él cause esa obediencia en nosotros, que su gracia nos lleve, que su misericordia esté presente, porque somos de Él. Amén.